Sí, Rodri, se ve. Genial. Bien, ahí estamos grabando. Saluda en la Moana. Ahí estamos. Am, bien. Vamos a arrancar conmigo. Vamos a ver el subfilum de los cheliceriformes, más particularmente la clase Chelicerata, donde vamos a encontrar a diferentes órdenes. Vamos a ir viendo algunos de estos órdenes, los más representativos y los que tenemos presentes en nuestro país, y algunas características morfológicas básicas para poder identificar también a, a diferentes grupos. En el caso del orden Araneae, vamos a encontrar a las arañas propiamente dichas. Eh, Sabemos que todos los arácnidos tienen 6 pares de apéndices, uno de los cuales son los quelíceros, el primer par. Ahora vamos a ver cómo está conformado. De los quelíceros, van a seguirle los pedipalpos, ¿sí? Y 4 pares de patas. Todos los apéndices articulados de las arañas, recordemos que estamos hablando de artrópodos, lo que significa que presentan apéndices articulados. Todos los apéndices articulados de las arañas van a estar insertos en el prosoma, que es la primera región del cuerpo. Tenemos entonces dos regiones corporales o tagmas. La primera es el prosoma, que va a tener todos los apéndices articulados. Y por detrás del prosoma vamos a encontrar el opistosoma o abdomen, ¿sí? Que va a estar unido al prosoma o cefalotórax por un pequeño pedicelo que es básicamente una constricción del opistosoma, ¿sí? En la parte anterior se produce una constricción y se une al prosoma. Sí, vamos a ver las partes una por una. Los quelíceros vamos a encontrar que están formados por dos artejos o dos segmentos. La mano, que es la que se inserta en el prosoma, y la uña, ¿sí? Esta uña, por lo general, en casi todas las familias de arañas, excepto en 2 familias, tiene un canal y está conectado a una glándula de veneno. ¿Sí? La glándula de veneno puede estar ya sea en la mano o puede estar en el prosoma un poco más atrás. Eso es de importancia taxonómica y nos va a permitir identificar también las diferentes especies. En el prosoma también vamos a encontrar en la parte superior o en la parte anterior, según la forma del mismo y según la especie, ojos que pueden ser 8, que sería el número máximo, o inclusive en algunas cavernas podemos llegar a encontrar arañas sin ojos, ¿sí? Lo general es que tengan 6 u 8. Y en la mayoría de las especies están ubicadas en un promontorio, que es una especie de relieve, una estructura sobresaliente en el prosoma. Si damos vuelta al prosoma y miramos la araña en forma ventral, vamos a ver la inserción de las patas, ¿sí? El externo, que es la parte ventral del prosoma, y las coxas, que son el primer artejo de las patas, ¿sí? De las patas y de los pedipalpos. En los pedipalpos, las coxas pueden llegar a estar modificadas para ayudar a la alimentación. Es una modificación que tienen muchas arañas, como en este caso que están viendo. Forman una suerte de mandíbulas, pero no son mandíbulas, son las coxas de los pedipalpos. Simplemente para ver la clasificación dentro del orden Araneae, cómo dividimos a las arañas. Tenemos 2 subórdenes, el orden de las migalomorfas y el orden de las araneomorfas, que entre otras características se diferencian por la posición de las uñas y de los quelíceros.
y de la mano de los quelíceros. En el caso de las megalomorfas, que es acá donde vamos a encontrar, por ejemplo, las tarántulas, los quelíceros están ubicados hacia adelante, con la uña apuntando hacia atrás, con la articulación en este sentido, como se muestra con la flecha, ¿sí? Estas uñas se pueden articular y pueden moverlos independientemente una mano de la otra. Y en el caso de las arañomorfas, que son básicamente todas las demás arañas, los quelíceros van a tener una inserción hacia abajo, digamos, inferior, con, con las uñas formando o ya sea un ángulo de 180 grados o de 45 grados acá en el medio, digamos, en una punta. Y la articulación es hacia los lados, como ven en las flechas. Profe, Esto, sí. disculpe, ¿puede volver a explicar lo de las uñas? Porque justo se me cortó el internet o no sé qué pasó y no llegué a escuchar. ¿Cómo están articuladas acá en estos grupos? Sí, por favor. Bien. En el caso de las migalomorfas, que son las tarántulas, en principio hay algunos grupos más, pero para generalizar podemos mencionarlas a las tarántulas. La uña está ubicada hacia adelante, este sería el prosoma, está ubicado el quelícero, y la uña se ubica apuntando hacia atrás, esto es hacia atrás del cuerpo de la araña, y la articulación es hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? No la mueve hacia los lados a la uña. En el caso de las arañomorfas, que son las otras arañas, la articulación de las uñas es hacia los lados, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha, depende cuál esté moviendo. ¿Entendió esa parte? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Esto no se tienen que estudiar, ya lo van a ver y se lo van a tener que estudiar cuando cursen artrópodos, pero es para que tengan una idea de cómo ayudan la posición y la cantidad de ojos en la identificación y en la taxonomía de las arañas. Hay un montón y de hecho estas son simplemente algunas del montón de familias de arañas que se encuentran alrededor del mundo. Es más, en Argentina hay alrededor de 70 familias identificadas. Ahora, ¿cómo están conformadas estas patas y cuál es la diferencia con los pedipalpos? La coxa es el artejo o el segmento de las patas que va a unir a la pata con el prosoma. Tenemos la coxa, trocánter, el fémur, la patela, que este es el segmento que no vamos a encontrar en los demás artrópodos. La patela, el artejo que no va a haber ni en hexápodos, ni en miriápodos, ni en crustáceos. La tibia, el metatarso y el tarso. En algunas bibliografías pueden encontrar el metatarso y el metatarso dados vueltas, es decir, que estén al revés como están acá, pero para la cátedra se usa esta nomenclatura, ¿sí? En el caso de los pedipalpos, como les decía, las coxas pueden estar modificadas. Acá forman una suerte de estructura como con pelos, que interviene a veces en la alimentación, inclusive simplemente para sostener a la presa. Trocánter, fémur, patela, volvemos a tener patela, tibia y tarso. No tenemos metatarso en los pedipalpos, ¿sí? Esa es una parte importante, saber que las patas tienen 7 artejos y los pedipalpos 6 en los arácnidos, ¿sí? Ahora, dentro de las arañas tenemos algunas especies que tienen una cierta importancia sanitaria o importancia médica por por la intensidad y la potencia del veneno. Por un lado vamos a tener a las arañas violinistas o arañas del rincón, del género Loxoceles, que como ven tiene 6 ojos.
puestos en una posición que parece una B corta, si los miramos de frente. Eso es una característica de esta familia, la familia Sicaridae. Y se la conoce como araña violinista justamente por esta mancha marrón en forma de violín que tiene en el prosoma. Es una araña que tiene un veneno con efecto necrótico, con síntomas muy variados, desde dolor extremadamente intenso que puede empezar a las horas recién de la picadura, hasta producir síntomas y efectos, consecuencias como esta, que a veces son irrecuperables y si no se trata a tiempo puede llegar a producir la muerte. Es muy importante que sepamos diferenciar estas especies que son de importancia sanitaria, porque en el caso de que como futuros biólogos, cuando tengan que trabajar en el campo y se encuentren con algunos ejemplares, saber por lo menos identificar qué es lo que puede llegar a producir algún tipo de daño o prestar atención al momento de la picadura. En el caso de la viuda negra, género Latrodectus, hay mucha gente que no sabe, pero acá en Argentina hay Latrodectus, hay varias especies, tenemos 7 especies de Latrodectus. La picadura es dolorosa casi al instante que se produce. Es muy característica por el opistosoma, del tamaño que tiene el opistosoma, con los patrones de coloración casi siempre en negro y rojo. Puede ser todo negro. Es muy raro que tengan el famoso reloj de arena por el que son conocidas, y por ahí mucha gente las descarta que sea esta especie porque no ven el reloj de arena y se terminan quizás a veces produciendo algún accidente. Síntomas de vuelta, muy doloroso, tiene algunos efectos necróticos, es decir, va a producir destrucción de tejidos, pero también tiene síntomas neurotóxicos. Entonces, va a producir adormecimiento, puede llegar a producir espasmos, síntomas también muy variados. Son muchas los complejos proteicos que intervienen en los venenos de estas arañas. Y por último, de las arañas de importancia médica, vamos a ver a la araña errante o araña del banano, de la familia Ctenidae, género Phoneutria. Una de las principales formas de identificar a esta araña es que no construyen tela, ¿sí? No construyen tela. Y esa postura defensiva característica, mostrando la parte ventral de los 2 primeros pares de patas con ese bandeado blanco y negro, y los quelíceros, el interior de los quelíceros, de las manos de los quelíceros, que es de un rojo intenso. Se van a poner en esa posición mostrando e intentando parecer más grandes. Son arañas que por lo general tienen un temperamento bastante agresivo y que pueden llegar a saltar estando en esa posición hasta 10 o 15 centímetros. Vemos la diferencia de la posición de los ojos con lo que eran las arañas del rincón, con los 4 ojos centrales dispuestos en una suerte de cuadrado. En esta especie, si bien la picadura es extremadamente dolorosa, los efectos son casi en su totalidad neurotóxicos. Entonces, va a producir espasmos, va a producir dificultad en la respiración, náuseas, dolores de cabeza y dolores en todo el cuerpo. Y es, a nivel mundial, la araña con el veneno más potente, ¿sí? Entonces es una araña con la que hay que tener cuidado. No es muy común en Argentina, pero eso no significa que no haya que tener precaución. ¿Hasta ahí alguna duda?
Si me dicen por el nick. No, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Vamos a pasar al orden Scorpionida. A diferencia de las arañas, que teníamos el prosoma y el opistosoma, si bien acá también tenemos prosoma y opistosoma, acá el opistosoma está dividido en dos regiones más. El mesosoma, que va a contener la mayor parte de los órganos internos del escorpión o alacrán, y el metasoma, que es lo que comúnmente denominamos cola, con un último segmento denominado que es el telson, que contiene el aguijón. En el prosoma vamos a encontrar los ojos, que podemos tener ojos a los laterales también. Los quelíceros, que también están compuestos por una mano, pero en vez de tener una uña, son quelados, es decir, son como pinzas también el extremo de los quelíceros. Los pedipalpos, que vuelven a ser quelados, es decir, que en su extremo tienen una quela o pinza. Si miramos ventralmente, vamos a encontrar los peines, que tienen importancia taxonómica, el externo, que es esto que ven acá, que también tiene importancia taxonómica, y más atrás, bueno, vamos a encontrar estructuras que van a ir viendo en otros prácticos. Y en el extremo posterior vamos a encontrar el telson con su correspondiente aguijón, ¿sí? Con la glándula del veneno se puede encontrar acá, o inclusive puede estar desplazada hasta al segmento anterior. Dentro de los escorpiones también tenemos algunos que son de importancia sanitaria. Vamos a ver una generalidad para poder identificar cuáles son y cuáles no son de importancia sanitaria. En nuestro país son los de la familia Butide, que tienen importancia sanitaria, y vamos a ver cuáles son las dos diferencias básicas que nos van a permitir diferenciar uno del otro. La primera, y la que es más fácil de ver a simple vista, es la forma de las quelas de los pedipalpos. En la familia Butide, que es de importancia sanitaria, las quelas ¿Profe? son... ¿sí? Esto, lo de la familia Butide y las familias anteriores del orden de las arañas, ¿es un tren parcial o No, es para es saber de más importancia? que nada para que ustedes estén al tanto de esos detalles y puedan tener un conocimiento básico de cómo identificarlas, ¿sí? En el parcial va a entrar las partes corporales y las características generales, como se vieron también en la teoría. Bueno, gracias. Bien. En la familia Butide vamos a encontrar las quelas, las pinzas, largas y delgadas, como ven acá. Y en la familia Botriuride van a ser como gordas las pinzas y cortitas, que solamente en el extremo está la pinza. Eso es una característica que nos permite identificar. Y por otro lado, vamos a encontrar diferencias en el aguijón. En la familia Botriuride, que no es de importancia médica, tenemos un aguijón simple. En la familia Butide vamos a encontrar, lo pueden encontrar de diferentes formas según la bibliografía, puede aparecer como aguijón doble. En realidad esto es una apófisis subaculear, ¿sí? Esa apófisis subaculear es característica de esta familia y nos va a permitir identificar a los ejemplares que son de importancia médica o sanitaria. Bien, pasamos al orden Pseudoescorpionida. Como les había dicho la profe Clara en la teoría,
son extremadamente pequeños, pueden llegar a medir apenas algunos milímetros. También tenemos el cuerpo dividido en prosoma y opistosoma, pero el opistosoma no va a estar dividido, no vamos a encontrar esa cola con aguijón que encontrábamos en los escorpiones. Sí vamos a encontrar los pedipalpos quelados y los quelíceros quelados. También como pinzas son los quelíceros, tienen una mano y la quela. En los pedipalpos de los pseudoescorpiones es donde vamos a encontrar las glándulas de veneno, un veneno que es extremadamente suave para cualquier organismo grande, pero que interviene en el proceso de cazar a la presa. Acá les puse este pequeño videito, una filmación que había hecho hace un tiempo de un pseudoescorpión. Eso está con esas lupas que vienen a veces para los teléfonos para que se den una idea del tamaño. Estaba debajo de una corteza de los árboles. Y lo que ven ahí a los costados del opistosoma es la fresa de huevos. Estaba ahí armando lo que podríamos decir su nido. En el orden Opilionida vamos a encontrar que también tiene quelíceros, son muy pequeñitos. Los pedipalpos no son quelados, no tienen pinzas en los pedipalpos en este caso. Y vamos a encontrar de vuelta 4 pares de patas que son extremadamente largas, sobre todo los últimos 2 pares. El prosoma y el opistosoma están muy fusionados, no están separados por un pedicelo, por eso tienen esa forma globosa y muchas veces son consideradas, se los llama arañas, pero son un orden totalmente distinto de quelicerados. Y en la base de las coxas del tercer o cuarto par de patas, por lo general, puede estar en otras partes del cuerpo también, pero por lo general en el tercer o cuarto par de patas, en la base de las coxas, vamos a encontrar unas glándulas odoríferas, ¿sí? Son unas glándulas que producen un olor extremadamente desagradable cuando se sienten amenazados, pero eso es bastante raro también. Son bastante frecuentes en ambientes muy húmedos principalmente, debajo de escombros o de chatarra. Y el último grupo que vamos a ver antes de pasar a los hexápodos, a los insectos, es el orden Ácari, donde encontramos a los ácaros y garrapatas. Este grupo tiene se produjo una transformación tan grande de lo que es las partes del cuerpo, que ya no lo vamos a dividir entre un prosoma y un opistosoma, sino que lo vamos a dividir entre un gniatosoma o capítulo, ¿sí? Son sinónimos, y el idiosoma. El gniatosoma o capítulo incluye los quelíceros y los pedipalpos, que como ven son extremadamente chiquitos y pueden estar modificados principalmente para la sujeción al hospedador en el caso de los que son parásitos. Posteriormente en el idiosoma vamos a encontrar un escudo dorsal que en el caso de los machos va a estar cubriendo casi la totalidad del cuerpo y en el caso de las hembras queda una estructura muy chiquitita que apenas es identificable. Y 4 pares de patas que pueden estar muy juntas unas de la otra o pueden estar transformadas en diferentes estructuras para diferentes funciones dentro del grupo para ir parasitando, en el caso de que sean parásitos, a su hospedador.
¿Hasta acá les quedó alguna duda de toda la clase Chelicerata? Para asegurarnos y aclarar eso antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí? Profe, disculpe, pero ¿puede explicar otra la parte entre pata y pedipalpo? Más que nada, ¿cómo se diferencia una de otra? Bien. Principalmente es la cantidad de artejos, ¿sí? Que tengan, la cantidad de artejos o segmentos. Las patas tienen 7 y los pedipalpos tienen 6 artejos. El primer apéndice articulado que viene después de los quelíceros es el pedipalpo. O sea que vamos a tener quelíceros y pedipalpos siempre en los quelicerados. El artejo que falta en los pedipalpos es el metatarso, ¿sí? Vamos a tener todo lo mismo: coxa, trocánter, fémur, patela, tibia. En las patas vamos a tener metatarso, en los pedipalpos no. Y después tenemos el tarso, que es el extremo que puede estar subdividido en opiliones, por ejemplo, como les mostraba en la clase de hoy a la mañana la profe en una foto. Y también puedes tener estructuras de sujeción en el extremo. ¿Se aclaró más o menos la duda? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra? Rodri, ¿No? ¿Sí? ¿podrías hacer un repaso de la cantidad de apéndices en cada orden que vimos de los quelicerados? Todos los órdenes tienen la misma cantidad de apéndices. Tienen quelíceros, pedipalpo, un par de quelíceros, un par de pedipalpos y 4 pares de patas. Eso va a estar en todos los quelicerados. Entonces podría repasar un poco la de Akari, porque no me Obvio. quedó muy bien claro. Ah, perfecto. Bien. Profe, ¿Sí? Bueno, mientras explico lo de Akari. Vamos a tener los quelíceros que pueden llegar a estar muy reducidos. Lo que ustedes están viendo acá, estas dos como varillas, son parte de los quelíceros. Vamos a tener los pedipalpos acá, que acá los vienen en un poco más grandes. Estos dos apéndices forman el ñatosoma o capítulo. Quelícero más pedipalpos. Y después, en el iliosoma, vamos a tener insertos los 4 pares de patas. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, nada. ¿Cuál era la otra consulta? Profe, una consulta. Uh-huh. En el práctico dice que el ñatosoma está formado por el capítulo y el aparato bucal. ¿Cómo sería ahí? El capítulo es un sinónimo de ñatosoma. El aparato bucal es porque los quelíceros y los pedipalpos son apéndices, pero también tenemos el aparato bucal, que es la estructura por la que va a ingerir el alimento, o que va a usar para ingerir el alimento. En el caso de los ácaros, va a ser, generalmente son hematófagos. Entonces, esta conjunción de estructuras forma el capítulo ñatosoma, son sinónimos. Ah, buenísimo, gracias. No sé si hay alguna otra duda, si no pasamos con vos, Guille. Sí, Rodri, preguntan si podrías explicar y marcar bien las partes del ñatosoma y los pliegues, si tienen alguna función particular. No sé a qué se refiere con pliegues. Los pliegues en el iliosoma, en el caso de los ácaris, serán. En general, desconozco si tienen alguna función en particular.
más que nada es en el caso de las hembras, que puede llegar a ver como pliegues en la estructura, porque son las que pueden llegar a tener esta forma globosa tan grande, que por la cantidad de sangre ingerida. Y las partes del ñatosoma tenemos acá, vamos a verlo acá en esta foto. Tenemos los quelíceros acá, chiquititos, muy reducidos. Los pedipalpos aquí a los costados. Y después ya viene el aparato bucal y el lidiosoma. ¿Quedó aclarada esa duda? A ver, voy para... Aquí. Bien. Sí es posible diferenciar machos de hembras, pero por lo general por el tamaño y por la cobertura que tienen del escudo dorsal, y también por estructuras por partes ventrales del idiosoma, perdón. Pero eso ya es, lo ven después en artrópodos, los que vayan a cursar la materia, y no es demasiada complejidad ahora para esto, que es un poco más básico. Aparte se lo puede ver después, lo van a ver después también en la parte de reproducción. Y eso que decís, Sabrina, es solamente porque el escudo dorsal del macho es mucho más cubre más parte del cuerpo que en el caso de la hembra, porque la hembra es más grande. Pero simplemente por esa estructura más rígida nada más. Creo que estamos, Guille. Dejo de presentar y seguís vos, ¿te parece? Ok, dale. ¿Estoy presentando? Sí, Guille. Ok. Bien. Entonces. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el subfilum hexápoda. Que se escucha con mucha interferencia, profe. ¿Cómo? Que se escucha mucha interferencia. El micrófono, sí. Se va a arreglar en un momento, perdón. No sé lo que le pasa. Bien, vamos a tener que los tagmas dentro de la clase insecta van a ser cabeza, tórax y abdomen. Vamos a recordar también que el tórax se va a subdividir en 3 partes: el pro, meso y metatórax, que vamos a recordar que ahí van a estar las inserciones de las alas, no en el primero, sino en el meso y metatórax. Bien. Luego vamos a tener 3 pares de patas que también van a salir de lo que es el tórax en cada una de estas subdivisiones. El primer par de patas en el protórax, el segundo par en el meso y el tercer par en el metatórax. Bien, las patas van a seguir siempre, van a tener la misma cantidad de apéndices y simplemente van a modificarse de acuerdo a las necesidades de los animales. Vamos a tener una coxa, bien, es el primer artejo, el cual va a estar unido al cuerpo, el trocárter, el fémur, la tibia, el tarso, y que va a estar dividido, muchas veces lo toman como pretarso a las subdivisiones que le siguen, bien,
pero también se lo va a encontrar como tarsitos o simplemente es todo un solo tarso. Pero vamos a dejarlo en tarso y pretarso. Bien. Vamos a saber que las modificaciones de las patas siempre van a estar en el primero y en el tercer par de patas. ¿Esto es por qué? Porque el primer par de patas es el que está más cerca de la cabeza y normalmente va a estar modificado para lo que sea la alimentación, normalmente. Un ejemplo. Y el tercer par de patas va a estar modificado para la locomoción. Bien. Vamos al primer orden, que es el orden... Profe, ¿Sí? ¿el primer par de patas para qué está modificado, como dijo? Normalmente para lo que es la alimentación, porque está cerca de la cabeza, ¿ok? También hay otras modificaciones que son, por ejemplo, la de excavación, que pueden estar en el primer par de patas, ¿bien? Pero normalmente si está modificado el primer par de patas es para la alimentación. Disculpe, profe, ¿los pares de alas en qué parte se encuentran? Van a estar insertados en el meso y metatórax. Perfecto, gracias. Bien. El primer orden que vamos a ver entonces es el orden hemíptera. Como los habrán dado en la teoría, seguramente hemi significa mitad, ¿bien? Significa que el primer par de alas va a estar subdividido en dos partes. Una mitad que va a ser élitra y la otra mitad que va a ser membranosa, ¿bien? Esa es la característica que nos va a nosotros permitir distinguir este orden, ¿bien? Dentro de este orden vamos a encontrar una diversidad enorme de organismos con un montón de modificaciones, ¿bien? Es uno de los órdenes más diversos que vamos a encontrar, ¿bien? Donde vamos a encontrar en esta primera imagen son esos bichitos de la luz, por ahí si los ven, que son chiquititos y que parecen que saltan, bueno, esos. Después vamos a tener los que son los llamados chinches de agua o cucarachas de agua, que también vienen por la luz, sobre todo en verano. Que vamos a ver en este caso que el primer par de patas, aquí adelante, está modificado como para la aprehensión o sujeción de las presas, porque es un depredador muy activo, ¿bien? Y el tercer par de patas va a estar modificado para la natación, ¿bien? Fíjense que tienen como una mantis. Eso les sirve para agarrar y sujetar a las presas. En este primer caso vamos a ver que las patas son todas caminadoras, ¿bien? Fíjense, no tienen ninguna modificación. Otra familia que vamos a ver son las cicádides, ¿bien? Que donde están las cigarras, que también vamos a ver que son todas patas caminadoras. Luego vamos a tener las chinches, como en el caso anterior acá, una chinche, en este caso es una chinche besucona, que el tercer par de patas está modificado para saltar. Fíjense cómo están bien desarrollados el fémur y la tibia, ¿bien? Luego vamos a tener otra familia que son los áfidos, que son los pulgones que normalmente se ven en las plantas, ¿bien? Que acá también se pueden observar mejor las patas caminadoras. Bien. El otro orden, vamos a seguir con Coleoptera, que en este caso ya el primer par de alas es completamente... Profe, una pregunta. ¿Sí? En el orden Elytra, en todos los tipos de insectos tenemos la división de las alas en elytra y membranosa, ¿o solo en la chinche? No, en todo lo que es hemíptera. Todo. Todo lo que es hemíptera es por esta razón. ¿Bien? Sí, gracias. El segundo par de alas se mantiene como membranosa. El único que cambia es el primero. Eso me olvidé de aclarar. ¿Bien? Profe, pregunto, ¿es élitra o hemiélitra? Hemiélitra. Es élitra la primera parte y la segunda parte es membranosa. O le ponen hemiélitra. Ah, ok, gracias. Bien. En este segundo, en los coleópteros, perdón, vamos a tener que el primer par de alas es completamente élitra. Bien, es completamente coriácea.
y ya cumple una función más de protección de lo que es toda la parte del abdomen, que es una parte muy sensible y blanda de este orden de insectos. Bien, fíjense que el segundo par de alas son mucho más extensas, bien, y membranosas. Y acá vamos a encontrar otra vez un montón de individuos, pero que normalmente las patas se van a dividir en dos: las que son solamente caminadoras y las que están modificadas para la natación. Ya no hay tanta diversidad como en el caso de los hemípteros. Bien. Luego tenemos a los dípteros, que vamos a encontrar las moscas, los mosquitos y los zánganos. En este caso, el primer par de alas va a estar no va a estar modificado, perdón, es simplemente membranosa. Ahora, el segundo par, fíjense estas pequeñas estructuras que ven acá, que estoy señalando, se denominan balancines, ¿bien? O alterios, que lo que le permite a estos insectos es tener un vuelo mucho más controlado, ¿bien? Pese a que nosotros por ahí la vemos a las moscas que se chocan contra los vidrios así, porque media tonta, pobre, pero en realidad su vuelo es muy sofisticado, es muy preciso. Fíjense, o sea, ellas, aparte que tienen una visión, por ejemplo, bastante desarrollada, también tienen un vuelo bastante desarrollado, y eso es lo que le permite estos balancines, ¿bien? Las patas en todo lo que es este grupo son todas caminadoras, no hay de otro tipo. Bien, seguimos con los odonatos, o las libélulas y los caballitos del diablo. Bien, en este caso no hay mucho que decir, son patas caminadoras y todos los tipos de alas son membranosas. Bien. Luego tenemos los himenópteros. Acá vamos a encontrar lo que son las abejas, las hormigas y las avispas. Bien, acá pasa algo muy especial con el primer y el segundo par de alas, que aparecen unos ganchos de anclaje que lo que permite es que las dos alas se muevan como una sola. Bien, ya en los otros grupos, por ejemplo acá los odonatos, las alas de adelante suben mientras que las alas de atrás bajan. Bien, o sea, es como que como las hélices de un helicóptero, tal vez, que una van para un lado y la otra para el otro. Bueno, algo así. Bien, entonces vamos a tener acá a las patas. Aquí las únicas que se van a modificar van a ser en el caso de las abejas, que el tercer par de patas se denomina colectora, porque cumple la función justamente de colectar el polen. Bien, y las alas son todas membranosas, no hay modificaciones de las alas. Luego vamos a tener los lepidópteros, que es donde encontramos a las polillas y a las mariposas. En este caso, las alas membranosas pasan a tener unas estructuras que son estas escamas, que acá se las pueden observar con microscopía electrónica, bien, que incluso si alguna vez agarraron una mariposa o una polilla que dejan como un polvito, bueno, son estas escamas. Y acá pasa algo parecido a lo de los himenópteros, que las dos alas funcionan como una, pero en realidad es por un mecanismo de anclaje en donde una estructura engancha al ala, ya sea posterior a la anterior o anterior a posterior. Este es nada más un ejemplo, un dibujo ejemplo. Bien, acá lo pueden ver bien, que se llama frenulum. Fíjense, esta es la ala posterior que se ancla al ala anterior, bien, por este frenulum. Es como que si tuviera un ganchito y la ala de adelante tiene justamente el huequito por donde se va a enganchar, ¿no? Y eso es lo que le permite funcionar como una sola ala. Bien, en este caso las patas son todas caminadoras y no se modifican. Bien, por último tenemos estos tres grandes grupos, excepto los Tiráptera, que ignórenlos por un momento, que vamos a encontrar un tipo de ala que se denomina tecmina. Bien,
que en este caso las alas tecminas son un poco más duras que la membranosa, pero no tanto como un élitro, porque aún pueden tener la función de volar, pero también protegen mucho lo que es el abdomen blando de estos insectos. Entonces vamos a tener el orden Orthoptera, que el primer par de alas es completamente tecmina y el segundo es, o sea, algunos autores lo toman como tecmina y otros no, pero vamos a dejarla en membranosa, ¿ok? Luego tenemos los mantodeos, que van a tener los dos pares de alas completamente tecminas. ¿Por qué? Porque estos insectos no están, solo algunos son voladores en sí, muchos los ocupan más que nada para la defensa, ¿bien? ¿Nunca vieron un video de una mantis que cuando la molestan extiende justamente sus dos pares de alas y parecen dos ojos, así como esta foto? Bueno, no lo ocupan tanto para volar, incluso hay algunos individuos que son completamente ápteros, es decir, que no tienen alas. Y luego los blatodeos, que son las cucarachas, ¿bien? Vamos a encontrar que el primer par de alas también es tecmina y el segundo par es membranoso, ¿bien? Ahora, los pares de patas. En el caso de los ortópteros, el tercer par de patas, como todo bien conocemos, están bien desarrolladas para lo que es el salto, ¿bien? Ahora, los mantodeos tienen el primer par de patas modificados para lo que es la prensión o sujeción de la presa. Y los blatodeos no tienen modificaciones de las patas, ¿bien? Son todas caminadoras. Ahora, los tiráptera o los piojos son ápteros secundarios, es decir, no tienen alas. Pero yo no sé si le explicaron en la teoría lo que significa ser áptero primario y áptero secundario, pero se los explico igual. Áptero secundario significa que ellos en un inicio de su desarrollo embrionario presentan esbozos alares, es decir, presentan estas estructuras que se deberían modificar cuando se desarrollan como adulto en alas. Pero ¿qué pasa? A medida que se van desarrollando, estos esbozos se pierden y ellos no producen alas, ¿bien? Quiero saber si entendieron lo que significa ser áptero secundariamente. ¿Alguien me dice que sí? Uno. Ahí dicen que sí en el chat, Guille. Sí. Ok. Bien. Y vamos a tener que, en este caso, los tiráptera o los piojos, todas sus patas son prensoras, ¿bien? Ellos no tienen patas saltadoras, es decir, no saltan de cabeza a cabeza, no vuelan de cabeza a cabeza, ¿bien? Esas cosas, esos mitos no son verdad, porque sus patas están modificadas para prenderse y sujetarse del pelo o cabello, ¿bien? ¿Alguna pregunta? Porque ya terminamos. Yo, profe, no entendí lo del tema de las modificaciones de las alas de estos últimos 4 que explicó. Me perdí un poco. Bien, viste que veníamos hablando de alas que son élitras o muy coriáceas, es decir, muy duras, ¿no? Como el caso de los coleópteros. Bien. Acá vamos a encontrar un tipo de ala que se denomina tegmina. T-E-G-M-I-N-A, tegmina. Bien. Que no es tan dura, pero lo suficientemente dura como para proteger al animal. Bien. O sea, es decir, a toda esta parte del abdomen. Bien. Pero sin perder la función de locomoción. Que, a ver. Acá, en los coleópteros, que son completamente élitras, es decir, coriáceas, estas alas perdieron completamente la función de locomoción y pasan a ser un escudo dorsal del insecto. Bien, les protege todo esto que es muy blando. Aquí en estos 3 órdenes vamos a ver que cumplen una función de protección, bien, pero se sigue manteniendo la función también de locomoción.
por qué justamente no son tan duras esas alas. Bien, entonces vamos a tener que en los ortópteros el primer par es tegmina y el segundo par es membranoso. Bien, en los mantodeos son los dos son tegminas, y en los blatodeos son el primer par es tegmina y el segundo par es membranoso. Bien. Sí, ahora sí ya entendí. ¿Otra duda? Profe, dio unas características que tenían las alas de los hemípteros. ¿Puede repetir? Los hemípteros. ¿Qué lo diferenciaba de los demás? Que la mitad es hemiélitra. ¿Eso? Ah, que la mitad del ala es... O sea, el ala completa es hemiélitra. Hemi significa mitad. Entonces, una mitad es membranosa y la otra mitad es elitra. Ah, entiendo. Y Por el eso, segundo par de alas es membranosa. Es membranosa. Ajá, claro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Igual hay un cuadro que yo les dejo al final, calculo yo que ya cuando le suban que es el resumen de lo que yo les fui diciendo. ¿Bien? Hemíptera, patas, el primer y el tercer par, cómo están modificadas, las alas, cómo están modificadas. ¿Bien? Es un resumen más que nada de lo que yo dije. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Entendieron todo? Parece que no, Guille. Pues bueno. Bueno. No quiero que me molesten el sábado, ¿eh? Así, ¿vale? Bueno, entonces, si están todos, se terminó el práctico y les voy a pasar, voy a poner a presentar la pantalla, les voy a pasar el código del Quizzes para que puedan iniciar. A ver. Bien, ahí tienen en pantalla el código, es 969848. Ahora ya están duchos con este tema, ¿eh? Yo no sé si le contestaron acá a alguien que puso si los últimos 4 órdenes de insecto entran en el parcial. Pues yo le contesté. Ah, pues sí. ¿Entran? Ah, bien, perdón. O sea, pueden aparecer, son insectos que, o sea, dimos todas las generalidades de los insectos que obviamente tienen que salir aprendiendo. Y eso, como dice Clary acá en el chat, tengan en cuenta mucho lo que son los tipos de alas y los tipos de patas. Por eso les vuelvo a preguntar, o bueno, ahora cuando terminen el quiz, si tienen alguna duda, vuélvanme a preguntar, porque es
todo lo que vamos a... O sea, esas son las características de los insectos, ¿ok? Entonces, que no quede ninguna duda colgada y aprovechen y pregunten. Profe, ¿Sí? puse el código y todo, pero no me deja unirme, o sea, pongo unir al juego y no, como que se reinicia, no me deja. Em, Ya salí de la aplicación y volví a entrar, pero no me deja. Bien, por favor, envíen la captura, los que no pueden ingresar, que envíen la captura al grupo de WhatsApp. Y en todo caso, una vez que se terminan de rendir este grupo, obtenemos otro código. Bueno. ¿Falta alguien ingresar de los que pudieron ingresar o están todos? Profe Rodrigo, Sí. le dice la profe Clary que la habilite para que hable. Ah, perdón. Profe, ahí ya me dejó entrar, me tuve que hacer una cuenta nueva. Claro, está abierto, creo. No puedes hablar. No sé. Ese ya no soy yo. Bueno. Bien. Inicio nomás entonces. Largo. A ver si ahí se me escucha. ¿Se me escucha ¿Sí? ahí? Ahí Sí, creo sí. que sí. Sí, claro. No sé qué onda. Aclaro algunas cosas del chat. Más que nada. La importancia de conocer los tipos de alas y los tipos de patas radica en algo que ya aclaré ahí, y es que a simple vista se utilizan para identificar órdenes. Por ejemplo, los coleópteros solamente tienen élitros, los hemiélitros es característica de los hemípteros, ¿sí? Por eso hacemos bastante hincapié en esta característica, por un lado. En cuanto a lo de ápteros, primaria o secundariamente, que algunos compañeros preguntaron, algunos insectos son ápteros, es decir, no tienen alas. ¿Por qué no tienen alas? Por su modo de vida, ¿sí? No necesitan el vuelo activo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera vuelos cortos, y por ende no tienen alas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Evolutivamente, algunos insectos ya nacen sin alas, por eso son ápteros primariamente. Ya durante el desarrollo embrionario, estos individuos no pierden energía en producir alas, ¿sí? Ni esbozos ni nada. ¿Sí? Directamente no tienen alas. Y en otros casos, durante el desarrollo embrionario comienzan a formarse las alas y luego las pierden en los últimos estadios del desarrollo. Por eso hablamos de que son ápteros, pero secundariamente, ¿sí? Porque en una primera instancia de su desarrollo comienzan a tener alas y luego las pierden, ¿sí?
Quienes no pudieron ingresar al cuestionario, esperen un segundito, que terminen de rendir los compañeros que están rindiendo. Bueno, parece que está. Terminaron todos los que estaban rindiendo. Así que doy por finalizado este. Los que no pudieron ingresar, ahí genera un nuevo código. Creo que eran 3 los que quedaban. Así que ahí le doy inicio. Falta alguien. ¿Falta alguien? Sí. ¿Quién falta? Jorge. Lucio. Ah. Entonces Lucio y Juliana no están pudiendo ingresar.
Em, a ver cómo hacemos. Juliana, tenías que hacerte un usuario, por eso no te deja, tenías que entrar con el... Tenés que iniciar Sí, sesión. pero no tengo usuario y cuando, o sea, me voy a crear o vuelvo a ingresar no me permite. No sé qué habrá pasado, la verdad. Estoy intentando desde hoy y no me permite y en la computadora tampoco puedo entrar. Ahí estoy viendo si me deja de nuevo. Ok. Y ahora, si podés entrar, vemos. Y en todo caso, quédate Lucio un ratito más. Vemos si podemos ingresar con vos. Ok, quédate ahora con Lucio una vez que terminan de rendir los chicos que están rindiendo y vemos cómo seguimos. Los que estaban ahí esperando, Martín, Virginia y Silvia, ahí inicio.
Martín, ¿vos estás pudiendo rendir? El práctico de mañana es a través del Meet. Hola, profesor. Sí, aguantame un ratito, Martín. El práctico de mañana es a través del Profe, ¿me Meet escucha? del profesor Osvaldo Arbino, ¿sí? A las 9 de la mañana. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Martín. Quédense, por favor, un segundito. Juliana, Martín y Lucio. Los demás nos vemos mañana a las 9 de la mañana por el link del profe Arbino, ¿sí? El link está en el aula virtual. Espérame un ratito, Rodri, que voy a aclarar. Yo si la chica que tenía una duda, o si alguien, o los que quedaron tenían duda, se me perdió ahora la duda, no sé quién era. Porfa, los que tienen dudas, vamos a cerrar. Entonces quedan los chicos que tienen que rendir nomás. Profe, yo era que no me quedó claro lo de las patas en coleópteros. ¿Puedes dejar de presentar, Rodri? Así Sí, sí, perdón. Ahí están viendo. En coleóptero, me dijiste, ¿no? Sí. En coleóptero no hay muchas modificaciones de las patas. Son simplemente caminadoras y en los que viven obviamente en el agua son nadadoras. Bien, nada más eso. Simplemente caminadoras las patas. En coleópteros. Y nadadoras, obviamente, en los ejemplares que viven en el agua. Nada más. Eso. ¿Qué no entendías? No, eso nomás era, profe, yo me había confundido nomás.
Ah, con hemíptera, porque claro. hemíptero yo sé que las primeras patas tenía entendido que eran cavadoras, pero no sé si es cavadora y nadadora, o En para salto, perdón. hemípteros, hemípteros, me dijiste. Hemípteros tiene muchas modificaciones, pero porque tienen distintos modos de hábitat. Bien, van a tener prensoras, algunos, el primer par, nadadoras, el tercero, bien, otros saltadoras, bien, otros simplemente caminadoras, bien, pero vamos a encontrar la mayor diversidad de modificaciones de patas, bien. Ok, profe, gracias. No, de nada. ¿A alguien más? Antes, parece que no. Bien, vamos a ver. El orden díptera no se modifica el primer par de patas. No, no, en dípteros no hay modificaciones de las patas, de ningún tipo, son simplemente caminadoras. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Martín, Lucio y Juliana, ahí les paso. Denme un segundo que descargo este. Les paso un código. Vamos a hacer el último intento hoy. Y en el caso de que no puedan rendir, vamos a modificar el cuestionario y rinden mañana después del práctico de equinodermos y los fosforados. 54, 69, 88. Bien, Juliana, ahí ingresaste. Lucio, perfecto. Martín, ¿estás ahí? ¿Sí? Profesor, es que yo no sé si me corresponde, pues yo ya hice el cuestionario. No lo respondiste. ¿Lo hiciste la primera vez? Ah, perfecto, Sí. no, como habías ingresado en el segundo creí que no pudiste. Está perfecto entonces. No hay problema. No, no, es que se me dio la opción de volver a Ah, jugar y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, Juliana y Lucio, largo el de ustedes. bueno, chao, profe. Chao, hasta luego, Martín.
Ah, ahí estamos, tenía el micrófono apagado. Nos vemos mañana a través del link del profe Osvaldo. Ok, bye bye. Nos vemos, Guille. Chau, chau. Nos vemos, Clara. Seguimos por el grupo, etcétera. Corto la grabación.